buenos días. Vamos a revisar todos los tópicos pertinentes a la vancomicina como uno de los primeros glicopéptidos que se sintetizaron para el tratamiento de las infecciones por gram positivos. Una breve introducción, su mecanismo de acción, el espectro que involucra, sus mecanismos de resistencia, los conceptos de farmacocinética, farmacodinamia, la dosificación, importantísimo el monitoreo terapéutico, y sus efectos secundarios. Es el primer glucopéptido de uso clínico en 1950, proveniente de la Mycolaptosis orientalis, que antiguamente llamaba streptomyces, que los streptomyces fueron como la piedra angular del desarrollo de múltiples antimicrobianos. Y esta bacteria o este microorganismo lo sacaron fue de la tierra. Y se introdujo a la clínica hasta 8 años después. Entonces, lo que ven al fondo en marca de agua es la estructura química de la vancomicina. Fue un medicamento que abrió las puertas y amplió mucho las opciones farmacológicas para el tratamiento de ciertas enfermedades, y su mecanismo de acción es este videito, que lo que va a hacer es interponerse entre la transpeptidación de los segmentos del ácido, del ácido acetilmurámico para que no se unan, y la vancomicina se va a unir específicamente en el segmento de ala, que es acá, bajito. Y este segmento de ala es supremamente importante porque al interponerse y evitar las transglucosilas en la transpeptidación, va a fallar como las uniones covalentes entre todas estas partes, y el peptidoglicano se va a entorpecer toda su formación y muere la bacteria por incompetencia en su pared celular. De aquí mismo van a recaer los mecanismos de resistencia, que son cosas que son muy puntuales, pero bastan para generar el daño y la inutilidad del antibiótico. El espectro en general es para los microorganismos gram positivos, que tienen paredes celulares grandes, que es la primera capa en la que va a actuar el medicamento. Los gram negativos, a pesar de tener pared celular, porque finalmente es una bacteria y eso es una característica propia, esta bacteria celular tan delgada y tan pequeña, uno diría, bueno, también pudiese actuar. La respuesta es no, porque entre la pared celular hay una primera membrana, y esa membrana impide el ingreso del medicamento. Por eso los glicopéptidos no son activos contra los gram negativos. Los parámetros de MIC del CLSI para los gérmenes gram positivos que muestran en sus tablas son los siguientes, teniendo en presente algo muy particular. El Staphylococcus aureus, incluido el meticilino resistente, tiene un MIC de menor o igual a 2 para hablar de sensibilidad. Pero siempre hemos tocado el tema de qué pasa si la MIC está en 0,5, si está en 1 o más allá del 1, lo explican un poquito más amplio. Y si se fijan, los otros estafilococos no aureus, o sea, los coagulasan negativos, de ahí para adelante, el MIC para hablar de sensibilidad es mucho menor, es más amplio incluso, menor o igual a 4. Y los enterococos también tienen unos MIC de menor o igual a 4 para hablar de sensibilidad. Los estreptococos, en general, la gran mayoría son sensibles a la vancomicina, pero sus puntos de corte para hablar de sensibilidad son más bien bajos, menor o igual a 1. No hay puntos de corte para hablar de si es resistente, entonces si es mayor o igual a 1, pues uno ya asume que puede haber falla terapéutica. Los parámetros europeos eliminan la categoría de intermedio, y los estafilococos aureus, o son sensibles o son resistentes, por todos los temas de riesgo de fallas terapéuticas con ciertas características de los estafilococos. ¿Qué otros gram positivos de utilidad clínica o de importancia clínica tenemos? La granulicatela, que es un microorganismo que puede causar abscesos hepáticos. De hecho, el doctor García me compartió un reporte de caso de un absceso por granulicatela. La biotropia defectiva, que forma parte de la misma familia de la granulicatela. La Listeria monocytogenes, un microorganismo muy relevante en los extremos de la vida, niños y adultos, o personas inmunosuprimidas que tengan accesos a alimentos mal preparados, principalmente lácteos, quesos cruditos o quesos de fabricación artesanal. Los Bacillus anthracis, que es el causante del carbunco o el anthrax, las especies de Corynebacterium, incluido el Corynebacterium diphtheria, y el Rhodococcus equi, que es causante de una enfermedad que se llama rhodococosis.
Y tener presente que hay gram positivos que son intrínsecamente resistentes a la vancomicina, como los lactobacillus. Hay como uno solito que es sensible, pero pues para grandes rasgos los lactobacillus. Un microorganismo que se llama Leuconostoc, que cobra mucha importancia en el cuidado intensivo en los pacientes que reciben nutrición parenteral, porque es una bacteria que tiene un tropismo por los componentes de las nutriciones parenterales y puede ser aislado en contaminación de estas sustancias o de los catéteres por donde se administra nutrición parenteral. Pediococcus de igual forma, Erysipelotrix russipati, los enterococos en general son sensibles, pero el Gallinarum y el Caseliflavus son enterococos no facalis no fascium, que son microbiotas tanto de Caseliflavus de los humanos y de muchos otros animales, incluidos otros mamíferos, y el Gallinarum es microbiota de las aves, principalmente de las aves de corral. Y la vancomicina tiene un espectro particularmente interesante en gram positivos, pero anaerobios. Streptococcus, Actinomyces, Propionibacterium acnes, que son anaerobios principalmente de la cavidad oral y la faringe. Los Clostridium como especie, pero ya el difficile ya le cambiaron el nombre a Clostridioides, pero sigue perteneciendo a las familias. El Clostridioides difficile va a ser pues, la piedra angular hoy en países en vías de desarrollo como nosotros, la vancomicina, porque no tenemos acceso ni a los anticuerpos monoclonales para profilaxis, ni a la fidaxomicina, pues, que es el tratamiento de primera línea en Estados Unidos, por ejemplo. Los mecanismos de resistencia a la vancomicina van a estar mediados por 9 genes, que van A, B, C, D, E, G, L, M y N. Estos se mueven en materiales genéticos móviles denominados transposones. No son intrínsecos a la bacteria, no son inducibles, sino que están ahí en una cajita, sale de la bacteria, se va para otra y transfiere o traspasa el mecanismo de resistencia. Y esto es importante porque la resistencia a la vancomicina en Staphylococcus aureus, por fortuna, es excepcional y es causada por un transposón que le pasa un enterococo a un estafilococo, como un tomate regalo y vuélvete resistente. Los precursores de peptidoglicanos con afinidad baja a los glucopéptidos, o sea que va a haber un cambio de ese de ala a de ala de lactato o a de ala de serina. Va a depender de qué van sea, a si cambia a lactato o a serina, y esto va a afectar es término básico de la farmacología, que es la afinidad del medicamento. Y al ser menos afín no se va a unir y la bacteria va a poder sintetizar su peptidoglicano sin problema. Y el transposón TN1546 es el que porta el VAN-A y vuelve el Staphylococcus aureus vancomicina resistente. Y tenemos unos fenotipos especiales que se denominan de sensibilidad reducida, que el doctor García me lo preguntó la semana pasada en donde yo aprovecho y lo incluimos en la charla de banco, que es el Staphylococcus aureus heteroresistente o H-Visa y el Staphylococcus aureus intermedio a la vancomicina, que se denomina Visa. El H-Visa o el heterovisa y el Visa son dos formas de Staphylococcus aureus que tienen una sensibilidad reducida y son propensos a fallo terapéutico. El intermedio, pues uno ya sabe, no usa la vancomicina, considera otros tipos de medicamentos. Pero el heteroresistente supone un reto porque son estafilos que son considerados sensibles y cualquier persona que no tenga la experticia en antibiograma puede ver que solo dice sensible y le pone vancomicina. Pero tiene un MIC de 1, por ejemplo. Y este paciente puede irle tanto bien como puede irle no bien. Entonces, por eso es que siempre en las rondas el doctor García y en general nosotros preguntamos, ¿en cuánto está el MIC a la vancomicina? Ah, doctor, es sensible. Sí, pero ¿a cuánto? A partir del 1, no es que vaya a haber fallo terapéutico, sino que usted sopesa otras características clínicas del paciente, lo individualiza y toma la decisión y la justifica, por supuesto, si va a considerar la vancomicina o va a considerar otro tipo de agente antimicrobiano. Por ejemplo, pacientes críticos en quien yo no me puedo dar el lujo de tener un fallo terapéutico porque va a impactar en morbilidad y mortalidad. Yo con una MIC de 1 puedo tomar y justificar bien si tengo otros medicamentos que tengan mejores parámetros PKPD, utilizar otro medicamento. Algo importante es que son precursores de Visa. O sea que este MIC de 1 en algún momento debido a presión selectiva, porque el mecanismo por el cual cambian a ser Visa
más que es por la mutación, no es propia del gen, de los genes van en adelante, va a ser presionado por la vancomicina misma hacia a unas mutaciones que van a involucrar en lo que se denomina el fitness de la pared celular. La pared celular, ustedes se dan cuenta que es la formación del acople de múltiples sustancias por diferentes formas, por diferentes mecanismos, los cuales tienen que ver, por ejemplo, la fosfomicina va y se pega en una parte, la vancomicina se pega en otra, los betalactámicos se pegan en otra, y todas esas sustancias son las que van a generar la formación de la pared celular. Mutaciones que afectan la homeostasis desde cambios en la polaridad, cambios en la concentración de iones, cambios en el pH, que hacen que el medicamento le cueste funcionar. Funciona, pero le va a costar llegar hasta ese punto. Y los VISA son cepas que tienen pues el mix según CLSI entre 4 y 8. Entonces, siendo consecuentes con lo que les expliqué anteriormente, en Europa, la infectología europea no considera la existencia del VISA, porque en sus parámetros de MIC no está el intermedio, o es sensible o es resistente. Y esto va a estar explicado por principalmente mayores cambios en el fitness de la pared celular, como engrosamiento y mayor recambio, y con aumentos de la positividad de su carga, que va a hacer que medicamentos como, por ejemplo, la aptomicina también tenga dificultades para actuar. En términos farmacocinéticos, el volumen de distribución de la vancomicina es entre 0,4 y 1 litro por kilo. Su unión a proteínas es del 50% y la vida media es de 6 horas, pero la amplían en un extremo entre 4 y 11 horas. Una vida media larga, por eso hablamos a la hora de dosificarla de dar una dosis de carga. Su principal mecanismo de eliminación es renal y su parámetro PKPD, diferente a los betalactámicos, va a ser el área bajo la curva sobre de la concentración inhibitoria mínima. Y en términos de farmacodinamia, vamos a tener que la concentración en plasma va a ser de 10 a 20 en el estado estacionario. Las concentraciones en líquido cefalorraquídeo son entre el 7 y el 14%, pero en meninge inflamada puede alcanzar hasta un 80% de distribución en el sistema nervioso central. Por eso es uno de los medicamentos de primera línea que utilizamos en meningitis. Su penetración a pulmón es del 20 al 40%, abdomen 37%, se concentra en la vesícula biliar, 11 microgramos por ml, y en hueso tenemos como varios datos aquí de farmacodinámica. 13% a la hora hasta más de un 50% a las 3 horas, en hueso esponjoso de 3.8 microgramos por ml y en hueso cortical 4.5 microgramos por ml. Son concentraciones aceptables para hueso, por eso otro de los lugares donde se puede utilizar es en hueso, y en piel y tejidos blandos se concentra excelentemente bien. Entonces aquí uno le toca entrar a jugar con qué entra mejor a piel, qué objetivo quiero cumplir, y ahí determina el uso o la utilidad de este medicamento. La concentración en orina alcanza un 75-80%. Por fortuna, la cantidad de gram positivos que uno aísla en orina o que va y trata en orina son más bien pocos. Si no son contaminantes, son excepcionalmente raros. El único comensal de la biota gastrointestinal que pudiese verse susceptible de manejo es el enterococo. La dosificación, si somos puristas y como debe de ser, es una dosis basada en el peso. Y es una dosis basada en el peso con dosis de carga, dosis de mantenimiento y consideraciones especiales en la dosis. Este es uno de los medicamentos que uno más formula, pero que en la formulación uno no es tan juicioso, porque uno dice, póngale 1000 cada 12, 1000 cada 12, 1000 cada 12, como si fuera un meropenem, como si fuera un piptazo, que son dosis como estandarizadas. Entonces, la dosis de carga, entendiendo que por su tiempo de vida media la exige, es de 20 a 35 miligramos por kilo. Y usted se da cuenta que la gente formula automáticamente vancomicina, porque apenas usted le dice que tiene que meterle a un paciente 2 gramos, la gente brinca. Uy, ¿cómo así? Su riñón va a morir. Entonces, ese es un detalle. Y la infusión va a ser en un promedio de 10 a 15 miligramos minuto. Esta parte corresponde a enfermería, que administra medicamentos, que los protocolos de administración de la vancomicina estén claros para evitar efectos secundarios con la administración rápida, que ahorita los explicamos con más detalle. Las dosis de mantenimiento las vamos a considerar desde dos perspectivas. Si son dosis intermitentes, va a ser de 15 a 20 miligramos por kilo en infusión de 1 hora hasta 3 horas, cada 8 o 12 horas, dependiendo de cómo uno vaya a distribuir la dosis.
Y la dosis de infusión continua va a ser más alta, de 30 a 40 miligramos kilo día, con una meta de AUC a las 24 horas de 400 a 600 microgramos mililitro hora. Este último dato de la meta nos obliga a hacerle TDM a este medicamento, y el TDM se debería hacer juicioso y rigurosamente por el equipo médico tratante. Cuando tenemos ya el tema del compromiso de la falla renal, la vancomicina per se es un medicamento nefrotóxico que hace sinergia dañina con otros medicamentos potencialmente nefrotóxicos. Entonces, cuando uno va a utilizar la vancomicina, lo ideal es no usar otro medicamento que le añade riesgo de toxicidad renal. Algunos autores proponen que la combinación piptazo-vanco, que ustedes la escuchan que es muy común en algunos escenarios, tiene un potencial de riesgo nefrotóxico. Entonces, te toca sopesar. No es que esté demostrado y se contraindica la combinación, pero puede ser un riesgo potencial. La tasa de filtración que nos va a alertar es 49 o menos, y vamos a empezar a ajustar el tiempo de administración, pero no la dosis. Teniendo presente que, como nos vamos a basar en el AUC sobre el MIC, no es juicioso que ustedes suspendan bruscamente la vancomicina que porque los niveles estén de X o Y, Z cosa. Si salen niveles en 50, no suspender, sino ajustar según PKPD y que el medicamento continúe. Un error común es diferir dosis. Si bien eso va a bajar las concentraciones y van a ser pues menos dañinas para el riñón, exponen a que la UC no esté dentro de la meta y se tenga brecha para que la bacteria o la infección vaya a reaparecer. Tener presente que cuando la tasa de filtración es de menos de 20, la dosis es cada 48 horas. Y también tener presente que a pesar de que la falla renal esté, como es un medicamento que vamos a concentrar en los primeros días de tratamiento, se pueden utilizar las dosis convencionales. En hemodiálisis van a depender principalmente del tiempo de la dosis y la permeabilidad del filtro. Hay filtros de alta o baja permeabilidad, eso el servicio de nefrología es quien va a dictar esa pauta, y la dosis de mantenimiento va a girar en torno a los 7.5 a 10 miligramos por kilo. En terapia renal continua va a ser de 7.5 a 10 miligramos por kilo cada 12 horas. En diálisis peritoneal va a ser cada 48 a 96 horas. Y en la diálisis de efectos mínimos no hay datos. A nivel hepático no requiere ajuste, y en obesidad sí hay un tema muy interesante, que es más que las dosis, es los máximos que uno se puede permitir. Una dosis de carga con máximo 3 gramos y una dosis de mantenimiento, la idea es que sea máximo 2 gramos por dosis o máximo en el día 4.5 gramos. Recuerden que te puede poner cada 8 horas entre los 4.5 gramos. Esa es la recomendación que se da en obesidad. Estuve viendo si había un IMC en particular. No. Yo creo que es cuando llegamos a los topes. Y para alcanzar 3 gramos en una dosis, pues tienen que ser más de 100 kilos, 120. Entonces, ahí es donde uno como que le toca tener la cautela. Es cuando uno ya supera esos topes que le hace la aclaración al equipo tratante. O si usted es el médico tratante, de no violar estos topes para no empeorar el tema de la nefrotoxicidad. Y ahora la cereza del pastel, que es lo que siempre he considerado que es lo más complejo de manejar con la vancomicina, que es el monitoreo terapéutico o TDM. Venimos de una escuela, o en su momento cuando me formé, de hablar de los niveles pico y los niveles valle. Entonces, lo que nos enseñaban era niveles valle de 15 a 20 en paciente no crítico, de 20 a 25 en paciente crítico. Predice una UC de 400 a 600, y esa es la meta. Si estamos por debajo, subimos dosis; si estamos por encima, bajamos dosis o diferimos dosis. Esa era la praxis antigua antes de entrar a profundidad a revisar este detalle. Resulta y acontece que las estimaciones basadas en niveles valle o niveles pico y la extrapolación a una UC sobre MIC de 400 a 600 suele ser imprecisa. No podemos ser absolutos o puristas en decir que siempre va a ser así, porque todos los pacientes no son iguales. Y los modelos matemáticos en los que se basan todas estas características son modelos matemáticos de personas estables o que están felices y contentos, y pues muy rara vez alguien está así en el cuidado intensivo. A hoy, con el advenimiento de guías, de hecho para el 2020 existe una guía específica de manejo de vancomicina, o sea, una guía para usar un solo antibiótico. Dosis, características, PKPD, toda esta charla
existe una guía grande como de 50 y pico de páginas para eso. Concluyen que el manejo guiado por AUC sobre MIC versus niveles Valle se asocia a menos nefrotoxicidad, menos duración de la terapia y menor exposición, por ende menor presión selectiva al uso del medicamento. ¿Cuál es uno de los problemas que uno ve como clínico con el seguimiento del TDM por AUC sobre MIC? Que es ajeno a nosotros. La gran mayoría lo hace basándose en su equipo de química farmacéutica. Por ejemplo, donde yo venía, yo conseguía los niveles, se los mandaba por WhatsApp al químico farmacéutico de la UCI y él me mandaba la fotico de todo el modelo bayesiano y yo no lo entendía. Solamente decía al final, conclusión, póngale esta dosis. Entonces, parte del objetivo de esto es aprender a conocer y encontrar la estrategia más amigable de poder hacer este TDM. La injuria renal aguda en dosificación según modelo bayesiano versus dosis basada en concentración mínima, que es el 1000 cada 12. Miren la diferencia, hay una diferencia de 9%, o sea, con un riesgo de falla renal del 3% haciéndole el TDM correcto versus hacerlo a ojo un 12%. Y también hay un impacto en la eficacia, pero pues no se pudo demostrar que fuese más efectivo. Lo que hace con las estrategias de monitoreo es prevención de efectos secundarios principalmente porque los resultados clínicos van a ser los mismos. Y si lo usamos en intermitente o en infusión continua, va a ser principalmente para lo mismo, para mantener una estabilidad constante, con menos riesgo de efectos secundarios y con el mismo modelo clínico, el resultado clínico que se tenía previamente. Hablamos entonces que para el TDM con AUC basados sobre MIC vamos a utilizar los denominados modelos bayesianos. Por allá hace demasiados, un par de siglos, quizás más, se propone el teorema de Bayes, que es dentro de las formas de hablar de probabilidad. Es una probabilidad condicional de que un evento aleatorio A esté dado por B y que a su vez, en la distribución de la probabilidad, el evento B esté dado a A. Y la distribución de la probabilidad marginal de solo A. Entonces, aquí vamos a hablar es probabilidad basada en que yo voy a predecir, valga la redundancia, un resultado teniendo en consideración una cantidad específica de variables. Y esto, matemáticamente hablando, me permite acercarme a un futuro, pues, al futuro cercano en donde las cosas están resultando bien o están saliendo bien. Hay múltiples modelos, múltiples autores, cada uno ha sacado su fórmula, su parte del teorema de Bayes, y han demostrado ser mejores que otras formas de guiar la vancomicina. El modelo que se tenga basado en bayesiano va a ser mejor que las otras formas de dosificar la vancomicina. El doctor García publica en 2023 la implementación de un modelo bayesiano, pues que son varios, en realidad comparables modelos bayesianos, pero lo grande o lo más satisfactorio de esta publicación es que desarrolla una aplicación de meter datos que es mucho más amigable con el usuario. Porque, pues, el profe químico, farmacéutico y farmacólogo clínico tiene todas las herramientas y competencias para hacer estos cálculos casi que de memoria, pero quienes no tenemos esas competencias vamos a tener muchas dificultades. Y estuve viendo otros modelos y otras calculadoras y de lejos es mucho más difícil hacer un cálculo adecuado del AUC sobre el MIC. El profe me pidió que colocara las fórmulas, yo la verdad no entiendo absolutamente ninguna. Pero entonces lo que ellos, Llopis, Revilla y Gotti, que son los tres autores que se citan en el artículo, sus modelos propuestos, se basan en todo este tipo de cosas, que ni siquiera sé cómo se pueden pronunciar algunos de esos símbolos, para predecir. Entonces, por ejemplo, Gotti es el que más covariables involucra y que permitió pues demostrar que era mucho mejor incluso. Entonces, se llevó a revisión los niveles Valle estimados y predichos de todos los modelos y de la concentración mínima, o sea, de la dosis convencional que dan basada en peso, y se vieron que fueron equiparables entre el estimado y el predicho, o sea que los modelos hasta ahí van siendo precisos. Con diferencias en los modelos no tan grandes, no tan exageradas, siendo Llopis el que dio niveles Valle más bajos, pero Revilla y Gotti dieron niveles que son más cercanos a ese 15 y 20 que nos enseñaban anteriormente, que era la extrapolación a la UCD 400. Se habla de que los tres son precisos, pero el riesgo de sesgos
y los temas de variabilidad, que es el RMSE, difieren entre uno y otro, y para esta revisión, los autores consideran que el modelo de Gotti es el que está más equilibrado en precisión, menos riesgos y menos variabilidad. Entonces, si ustedes ven la aplicación en la Shiny App, están todos los modelos, y uno termina utilizando Gotti y ahí hace todos los cálculos. Y este es el ejemplo del modelo. Entonces, aquí voy a colocar bueno, el puntero láser para entonces ir explicando. El PK poblacional lo marcamos en Gotti. Vamos a empezar a tener covariables como sexo, edad, peso, creatinina. Lo ideal es que la creatinina colinde con la fecha de los niveles valle para tratar de acercarnos más a la precisión, más que la creatinina es un parámetro supremamente variable. Los días de tratamiento, el intervalo horario, y aquí en la parte de formulación vamos a tener 3 consideraciones que las vamos a utilizar individualmente. Si yo quiero iniciar la primera dosis, me voy a peso. Entonces, como no tengo primero niveles valles, el peso me va a dar una dosis estimada que me va a acercar a la UC entre 400 y 600, y yo ahí empezaría a dar como la primera dosis. Si yo ya tengo unos niveles valle, puedo entrar o guiar el objetivo del tratamiento con el AUC, que aquí lo pongo, se me despliega una subcasilla que me dice en qué nivel quiero el AUC, si lo quiero 400, 600, bueno, o entre ese intervalo. También me va a proponer acá en las partes verdes la dosis para conseguir tal punto. O si en su defecto yo ya tengo los primeros niveles valle medidos y en mi interpretación siento que no estoy llegando, lo coloco los niveles valle, me voy aquí donde dice digitar, al desplegarlo digital, y abajo se me abre una casilla donde pongo la dosis que estoy utilizando. Al darle simular, se me va a abrir todo esto y me va a plantear el AUC que tiene en ese momento con esa dosis. Entonces, si me dice con 350, entonces ¿yo qué hago? Empiezo a modificar la dosis paulatinamente hasta alcanzar aquí 400 o más. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo, por el peso y por la concentración de 25, estoy excediendo el AUC sobre la MIC y debo de considerar una dosis menor a la que se esté utilizando. Entonces, es un modelo que yo lo llamaría amigable. Intuitivo no tanto, pero es amigable. Sí, me tocó hacer muchos ejemplos. Ayer con los ejemplos en vivo, profe, fue mucho más fácil aterrizarme en el uso de esta herramienta porque les pongo otro ejemplo. Interesante. Tengan en cuenta también que la MIC es 0,5. Ah, sí, cierto. Cuando cambia a 1, el AUC sobre el MIC cambia. Claro. ¿Sí? Disminuye. El 0,5 hace que se duplique el AUC sobre el MIC. Si tenemos 1, ¿cierto? AUC sobre el MIC cae. Y entonces por eso es tan importante la MIC en este tipo de pacientes. Nosotros se deja como estándar 0,5 y por eso siempre se pregunta a la MIC, porque es que si tú dices, es que ya tiene MIC de 1, el AUC de pronto no se está alcanzando. En 0,5 es el estándar y más fácil alcanzar el AUC sobre. Y aquí para definir el AUC que está en metas, uno hace, va cambiando la dosis, o lo hace. No, va cambiando la dosis. Va cambiando la dosis. Te va dando hasta la dosis que y al baje simular, a menor de 600. Exactamente. O que suba más de 400. Sí. Y pues es el ejemplo que tenemos acá. Y miren, otro ejemplo. Este ejemplo específico es de la calculadora de la guía Stanford, que es el texto guía de la infectología de este lado del hemisferio, donde tenemos datos como la dosis, el intervalo, duración de la infusión, pero entonces aquí tienen en consideración la medición de los niveles pico, el tiempo de la infusión hasta la medición del pico, la medición del valle y el tiempo desde la infusión hasta la medición del valle. Necesito más variables que no son tan fáciles de conseguir porque no dependen de mí, dependen de enfermería, y yo no, por más que la enfermera tenga su relojito aquí colgado, ella no dice lo puse tan y lo medía tan. O sea, son variables que pueden generar muchos más sesgos, pero pues también dan AUCs precisos. O sea, no digo que sea una mala herramienta ni que no sirva, sirve, pero comparado con un solo dato versus con datos que se escapan de mis manos, hace que esto sea como más de uso universal prácticamente.
Entonces, ¿qué se hacía antes? Esta parte sí ni traté de entenderla y más cuando el profe me dijo que eso ya está proscrito, solo lo traje como para mencionar. Se hacían ecuaciones trapezoidales, que eran ecuaciones que eran matemática pura y dura para calcular picos y valles, verdaderos en función de los medibles picos y valles, eso definitivamente lo hacía química farmacéutica, pero que se debía alcanzar el estado estacionario antes, que se requerían 2 mediciones de pico y valle, y eso a la larga es dispendioso, costoso y demorado, y pues el paciente en cuidado crítico pues padeciendo. La dosis mínima, que es el 1000K12 que todo el mundo tiene en su cassette, pues no se requieren cálculos, es como la analogía del piptazo que nos dice el profe, pero el contra es que es una pobreza, yo creo que es la peor forma de aproximarse a la UC, que es la dosis convencional que todo el mundo utiliza. Los métodos bayesianos hasta ahora son el gold estándar en el TDM de la vancomicina, pero tiene un contra y es el costo del software. No todos las instituciones van a tener acceso a medición de niveles bayesianos. O no tienen la gente encargada que pueda hacer el modelo predictivo. Sí, el método bayesiano implica tener farmacocinética poblacional. ¿Qué significa eso? Que sí, aquí está el modelo de Rotti, Revilla, está el modelo de Llopis, hay otros, uno coreano, que hay otro de incluido está. Pero el gran problema es que no se adapta a nuestra población. Tenemos que hacer nuestro propio modelo. En esto estamos trabajando. La tesis de Santiago, uno de los residentes de fármaco, es ese. Por eso estamos viendo ahorita niveles de banco para irnos progresivamente a hacer nuestro propio modelo y meterlo en esta chainía, el modelo colombiano, bayesiano, de banco. ¿Listo? Estamos trabajando fuerte. Y otro de los parámetros, que es las infusiones continuas, si bien es un cálculo simple basado en unos niveles aleatorios, la principal contra es la dedicación exclusiva de la bomba de infusión y ustedes se dan cuenta que algunas veces en temas de acceso venoso estamos como mal. Y la combinación o la compatibilidad de la vancomicina con otro tipo de medicamentos no permite que se puedan mezclar. Diferente a otras combinaciones, como por ejemplo el septacimia y bactam más alastronam, hay autores que plantean la combinación para que se administren, o sea, por la misma vena juntos, o por 2 venas al mismo tiempo. Y en los efectos adversos tenemos algo que es muy clásico, yo solo lo he visto una vez y es muy, muy vistoso, que es el síndrome de liberación de histamina relacionado con la vancomicina, que es el famoso hombre rojo. No es una alergia, eso es lo más importante. A hoy parte de los stewardships se está haciendo demasiado hincapié en el labeling y el delabeling de las alergias. Saber catalogar bien quién tiene una alergia y tratar, porque no es fácil, de hacer el delabeling o empezar a quitar la etiqueta de la alergia. Mucha de nuestra población mayor dice soy alérgico a la penicilina porque me pusieron una prueba hace años y dijo que era alérgico. Y eso ya está proscrito. Entonces, la aclaración del hombre rojo, que no es una alergia, que es un inicio agudo de eritema, edema en piel debido a la liberación de histamina, pero sí guarda relación con la infusión rápida. Los 10 a 15 miligramos minuto es la estrategia para disminuir este efecto secundario. Ténganlo muy presente porque pasa mucho en estos pacientes que se les van a hacer profilaxis quirúrgica con vancomicina y se afanaron, ¡ay, lo van a operar! Y pasan rápido. Y ahí es donde se va para atrás todo. Hacen otros efectos secundarios como el 3, que es la reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos, nefrotoxicidad, que es dosis dependiente, y un efecto secundario descrito es la trombocitopenia en menor proporción que otros agentes como el linezolid, y hay un dato escrito que lo menciona, que es la pérdida de audición de alta frecuencia. Entonces, que lo denominan como anecdótico también. Y esto es lo que tengo para decirles de la vancomicina.